La sala de entrenamiento de la estación Mac olía a miedo y aire reciclado, lo cual era curioso porque la mayoría de los cadetes presentes ni siquiera tenían nariz. Al menos no de la forma en que los humanos las entendían. El comandante Trell estaba de pie en la plataforma de observación, sus 3 ojos parpadeando en secuencia mientras veía a otro recluta fallar espectacularmente en la prueba de resistencia a la gravedad. El cadete coreano, con las 6 extremidades temblando, se desplomó bajo lo que la lectura confirmó que era solo .7 G estándar. Patético. Siguiente. Trell ladró en el sistema de comunicación, sus mandíbulas chasqueando con irritación. 60 ciclos. Ese era el tiempo que había estado entrenando cadetes para la Iniciativa de Defensa Galáctica. 60 ciclos de ver a los mejores guerreros de 12 especies diferentes luchar por el condicionamiento básico. 60 ciclos de preguntarse si tal vez la galaxia se había ablandado durante los tiempos de paz. El siguiente candidato subió a la plataforma. Un draxiano, corpulento y seguro de sí mismo, con músculos ondulantes bajo la piel escamosa azul. Ahora esto parecía prometedor. Los draxianos eran conocidos por su fuerza, capaces de levantar 3 veces su peso corporal en condiciones normales. Trell ajustó el campo gravitatorio a 1,2 gramos, el procedimiento operativo estándar. El draxiano gruñó, visiblemente esforzándose, pero logró mantenerse erguido. Bien. Por fin, alguien que no avergonzaría a toda la estación. Recupere el peso, ordenó Trell. Apareció la barra de resistencia, suspendida por cierres magnéticos. 200 kilogramos. El draxiano se acercó a ella como un guerrero que se acerca a la batalla, la rodeó 1 vez, 2 veces, y luego la agarró con sus 2 enormes manos. Los músculos de sus brazos se hincharon. Le temblaron las piernas. La barra se elevó aproximadamente 3 centímetros antes de volver a caer con un estruendo metálico que resonó por la cámara. El ojo izquierdo de Trell se crispó. Había visto esta escena repetirse toda la mañana. Diferentes especies, mismos resultados. Era suficiente para hacer que un comandante cuestionara sus decisiones de vida. Insuficiente, anunció rotundamente. A continuación, el draxiano se desplomó, con el orgullo claramente herido, uniéndose al creciente grupo de cadetes derrotados en la esquina. Todos tenían la misma mirada, la mirada que indicaba que esperaban sobresalir, en cambio, se vieron humillados por el equipo básico. Trell echó un vistazo a su panel de datos, repasando los nombres restantes, en su mayoría especies familiares. Unos pocos centuris, esos tipos de medusas flotantes que eran brillantes estrategas pero tenían la fuerza física de la tela mojada. 2 corgellanos más porque, al parecer, una vergüenza familiar no era suficiente. Y entonces se detuvo. Un humano. Las mandíbulas de Trell chasquearon más rápido. Un hábito nervioso que nunca había roto del todo. Había oído las historias. Por supuesto, todos lo habían hecho. Los humanos eran la especie más reciente en unirse al Consejo Galáctico hace apenas 2 ciclos solares. Provenían de un mundo muerto llamado Tierra. Un planeta tan ridículamente hostil que la mayoría de los xenobiólogos inicialmente se negaron a creer que la vida consciente pudiera evolucionar allí. La gravedad por sí sola era de 1 gramo, lo que se consideraba de alto nivel en los estándares galácticos. La atmósfera tenía niveles de oxígeno tóxicos para la mayoría de las especies. Y, al parecer, casi todo en el planeta era venenoso, depredador o ambas cosas. Pero las historias eran solo historias. Trell había aprendido hacía mucho tiempo que la reputación y la realidad rara vez coincidían. «Cadete Meera Vaz», gritó, leyendo el nombre en su libreta. «Adelante». La humana emergió de la multitud, y Trell sintió que su confianza flaqueaba ligeramente. Era pequeña, más pequeña de lo que esperaba. En fin, quizá 1,7 metros de altura, lo cual era diminuto comparado con la mayoría de las especies de la Iniciativa. Su figura parecía casi delicada, con piel morena clara y cabello oscuro recogido en lo que los humanos llamaban una coleta.
Vestía el uniforme de entrenamiento gris estándar que recibían todos los cadetes, y se movía con un paso fácil que sugería una confianza suprema o una completa ignorancia de lo que le esperaba. Trell apostaría por la ignorancia. «Cadete Bass», dijo, con ese tono de autoridad que había perfeccionado durante décadas. «¿Entiende los parámetros de esta prueba?» «Sí, señor», respondió ella. Su voz era tranquila, casi despreocupada. «Evaluación de condición física bajo mayor gravedad. Recupere y levante la barra de resistencia». «Correcto». El ojo central de Trell la miró con más intensidad. «Debo advertirle que todos los cadetes anteriores a usted han reprobado esta prueba. No hay vergüenza en decir, estoy lista, señor», lo interrumpió y tuvo la audacia de sonreír. Las mandíbulas de Trell dejaron de chasquear por completo. ¿Se estaba burlando de él? Activó el campo gravitatorio, estableciéndolo en los mismos 1,2 gramos que había usado para los demás. El draxiano apenas había logrado mantenerse en pie bajo esa presión, y pesaba al menos 40 kilogramos más que este humano. Meera subió a la plataforma y no ocurrió nada. Permaneció allí en perfecto equilibrio, sin tensión visible en su postura. Giró los hombros 2 veces, como si se relajara antes de una sesión de ejercicio ligero. Su respiración se mantuvo estable. Ni siquiera sudaba. Trell revisó sus instrumentos. El campo gravitatorio estaba definitivamente activo. Las lecturas confirmaron 1,2 G estándar presionando la plataforma. Entonces, ¿por qué esta humana parecía estar de pie en un prado agradable en una luna de baja gravedad? «¿La espera, señor?», preguntó Meera, mirando hacia la barra de resistencia. «Sí», logró decir Trell, con la voz ligeramente estrangulada. «Proceda». Meera caminó hacia la barra, sin arrastrar los pies, sin forcejear, sino caminando. Como si el aumento de gravedad no fuera más que una pequeña molestia. Se agachó, examinó la barra un momento y luego extendió una mano. Una mano. El draxiano había necesitado sus 2 enormes apéndices solo para moverla. Envolvió los dedos alrededor de la empuñadura central. Toda la plataforma de observación se quedó en silencio. Todos los cadetes que habían reprobado observaban ahora, junto con varios otros instructores que se habían acercado para ver qué era el alboroto. Se podría haber oído estallar la burbuja de pensamiento de un Centuri en ese momento. El espejo se levantó. La barra subió suave y fácilmente, sin ninguna tensión visible. Se aferró a un desván con una mano, con el brazo perfectamente recto, como si sostuviera una taza de lo que fuera que bebieran los humanos en lugar de una pesa de 200 kilogramos de menos de 1,2 gramos. Miró hacia la ventana de observación donde se encontraba Trell, boquiabierto, de una forma que definitivamente no era la de un comandante. «¿Es esta la forma correcta, señor?», preguntó con un tono genuinamente curioso. Trell no podía hablar. Al parecer, su cerebro había decidido tomarse unas vacaciones sin informarle. Por la sala de entrenamiento, oía susurros, murmullos de asombro en una docena de idiomas diferentes. «Señor», instó Meera de nuevo, todavía sosteniendo la pesa como si nada. «Sí». Trell por fin se agachó. «Es decir, ya puede bajarla». Meera bajó la barra con cuidado, dejándola de nuevo en su plataforma sin apenas hacer ruido. Se enderezó, se sacudió un poco de polvo invisible del uniforme y volvió a sonreír. Esa misma sonrisa despreocupada que ahora parecía mucho más intimidante que antes. «¿Qué sigue?», preguntó. «¿Qué sigue? ¿Qué era lo siguiente?». Trell miró su protocolo de prueba, pero las palabras parecían flotar en la pantalla. Se había preparado para el fracaso, para cadetes con dificultades que necesitaban ánimo y entrenamiento de refuerzo. No se había preparado para esto. «Comandante», susurró uno de sus asistentes por su comunicador privado. «¿Deberíamos aumentar la dificultad? Deberían ellos». El orgullo de Trell como instructor se enfrentó a la creciente sensación de que podría estar presenciando algo sin precedentes. El orgullo ganó, naturalmente.
Aumente la gravedad a 1,5 g, ordenó. Agregue otros 100 kilogramos a la barra de resistencia. Los ojos de su asistente temblaron de incertidumbre. Señor, eso supera los parámetros de prueba estándar. Es un acondicionamiento de nivel 3 reservado para operativos avanzados que han completado al menos 2 ciclos completos de entrenamiento. Tartamudeé, espetó Trell. El campo de gravedad zumbaba con más fuerza a medida que se intensificaba. Alrededor de la sala de entrenamiento, varios cadetes retrocedieron involuntariamente, sintiendo cómo aumentaba la presión, incluso fuera de la zona de pruebas. En la plataforma, las rodillas de Meera se doblaron ligeramente, pero ajustó su postura y se mantuvo erguida. Seguía sin notar tensión, respirando con normalidad. La barra de resistencia vibró mientras el sistema magnético añadía placas de peso adicionales. 300 kilogramos. Ahora, con menos de 1,5 gramos, esa barra pesaba efectivamente 450 kilogramos. Había especies en la galaxia que no podían levantar tanto peso en gravedad cero. Cadete Bass, dijo Trell con un tono de voz ligeramente desafiante. Ahora, puede rechazar esta prueba. Como bien señaló mi asistente, esto excede los parámetros estándar para una evaluación inicial. Meera miró la barra y luego lo miró a él. Permiso para intentarlo de todos modos, señor. Las mandíbulas de Trell chasquearon bruscamente. Es cierto que se acercó a la pesa con la misma confianza despreocupada, pero esta vez se detuvo, examinándola con más atención. Inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, calculando. Luego extendió ambas manos. Pensó Trell con cierta satisfacción, reconociendo finalmente la dificultad. Meera agarró la barra, respiró hondo y la levantó. Subió. No con rapidez, ni con la facilidad que había mostrado antes, pero subió. Sus brazos se tensaron, los músculos visibles bajo la piel. Apretó la mandíbula. Una pequeña gota de sudor se formó en su sien, pero la barra subió, 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 hasta que la sostuvo a la altura del pecho, con los brazos cerrados y una postura firme. La sala de entrenamiento se convirtió en un caos. Los cadetes gritaban en sus lenguas maternas. Los instructores revisaban el equipo frenéticamente y alguien en la parte de atrás se desmayó, lo cual fue impresionante porque esa especie en particular ni siquiera tenía un sistema circulatorio que permitiera desmayarse. Meera mantuvo la posición durante 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos. Cuando finalmente bajó la pesa, lo hizo con el mismo movimiento controlado que había usado antes. La bajó, se enderezó y, a pesar de la creciente gravedad que la presionaba, se mantuvo erguida. ¿Cómo estuvo, señor?, preguntó, ligeramente sin aliento, pero aún serena. Trell se dio cuenta de que le temblaban las manos. Las 4. Había comandado tropas en combate real, se había enfrentado a flotas piratas y a negociaciones territoriales hostiles. Pero ver a un cadete humano, en su primer día, demoler con indiferencia todas sus suposiciones sobre las limitaciones físicas lo había desconcertado aún más. Aceptable, se oyó decir, posiblemente la mayor subestimación de su carrera. Meera asintió, satisfecha, y bajó de la plataforma. El campo gravitatorio se desactivó y regresó para reunirse con los demás cadetes. Se apartaron para ella como agua alrededor de una piedra, mirándola con expresiones que iban del asombro al terror absoluto. El asistente de Trell apareció a su lado, con el bloc de datos agarrado entre sus temblorosos apéndices. Comandante, nunca había visto algo así. Los cálculos de fuerza son extraordinarios. Si un humano puede rendir a este nivel, ¿qué significa eso para los escenarios de combate, para la composición de los equipos, para nuestra comprensión general de las capacidades de la infantería? Significa, dijo Srill lentamente, con los 3 ojos fijos en el pequeño humano que charlaba afablemente con un cadete coreano atónito, que quizá hayamos subestimado gravemente la Tierra. El resto del periodo de evaluación transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Otros cadetes intentaron la prueba con parámetros estándar,
y aunque algunos lograron resultados respetables, todos palidecían en comparación con lo que todos habían presenciado. La demostración de los humanos se había convertido en el nuevo punto de referencia, uno que parecía imposiblemente alto. Al terminar la sesión, Trell llamó a Meera aparte. «Cadete Vas, un momento». Se acercó, sin mostrar signos de fatiga a pesar de haber ejercido más fuerza que cualquier otro recluta ese día. «Sí, señor, su rendimiento de hoy fue inusual», dijo Srill con cautela. «Dígame, ¿es este nivel de fuerza típico de los humanos?» Meera pareció considerar la pregunta. «O sea, hago ejercicio regularmente en casa, pero no diría que soy nada especial. Hay muchos humanos más fuertes que yo. Levantadores de pesas, atletas, soldados. Simplemente me mantenía en buena forma». ¿En buena forma? Ella lo había llamado buena forma. Trell sintió que le dolía la cabeza detrás del ojo central. «Y la gravedad de su planeta», continuó, «es realmente de 1,0 gramos. Casi exactamente», confirmó Meera. «¿Por qué es inusual?» «Inusual. No tenía ni idea. La mayoría de las especies civilizadas evolucionaron en mundos con entre 6 y 8 gramos. Cualquier valor superior a 0,9 se consideraba un entorno de alta gravedad. El 1,0 de la Tierra estaba prácticamente fuera de escala y estos humanos habían pasado toda su historia evolutiva adaptándose a él. «Es notable», dijo Trell diplomáticamente. «Dígame, cadete Vas, ¿por qué se unió a la iniciativa?» La expresión de Meera se iluminó. «Siempre me ha fascinado el espacio, otras especies y culturas. Cuando la Tierra se unió al Consejo Galáctico, supe que esta era mi oportunidad de formar parte de algo más grande. Explorar, aprender, ayudar a proteger la paz que todos hemos construido juntos». Tan sincero optimismo, tan ingenuo entusiasmo. Trell se sintió a la vez encantado y aterrorizado. Esta joven humana no tenía ni idea del impacto que estaba a punto de causar. Realmente creía que era solo otra cadete más que estaba aquí para aprender y servir. «Le irá bien aquí», dijo Trell finalmente. «Pero sospecho que su plan de estudios puede ser algo diferente del plan de estudios estándar». «Lo que crea mejor, señor», respondió Meera alegremente. «Estoy feliz de estar aquí». Después de que ella se fuera, Trell se quedó solo en la plataforma de observación, observando por la ventana cómo la sala de entrenamiento se vaciaba lentamente. Su asistente regresó, con aspecto preocupado. «Comandante, ya he recibido consultas de otros 6 jefes de departamento. Se está corriendo la voz sobre el desempeño de la humana. ¿Qué debo decirles?» Trell se apartó de la ventana, sus mandíbulas chasqueando en un patrón que indicaba una profunda reflexión. «Dígales la verdad. Tenemos un humano en nuestras filas y vamos a tener que replantearnos por completo nuestros protocolos de entrenamiento». «Todos, señor. Todos», confirmó Trell. «Porque si un humano puede hacer lo que presenciamos hoy, y eso se considera simplemente adecuado según sus estándares, entonces necesitamos entender exactamente a qué nos enfrentamos. Contacte con el Departamento de Xenobiología. Quiero todos los archivos que tenemos sobre la Tierra y sus habitantes. Composición atmosférica, presiones evolutivas, adaptaciones biológicas, todo. De inmediato, señor». Mientras su asistente se marchaba, Trell se permitió un momento de tranquila contemplación. La galaxia era vasta, llena de maravillas y terrores a partes iguales. Creía haber visto casi todo lo que ofrecía. Pero los humanos, eran algo nuevo, algo que evolucionó en condiciones que la mayoría de las especies considerarían deliberadamente hostiles. Crecieron bajo una gravedad que afectaría a otros, respirando un aire casi tóxico, sobreviviendo en un planeta donde el clima podía matar y la fauna los cazaba activamente. Y lo llamaban hogar. Lo llamaban normal. Trell abrió el expediente de Meera en su tableta de datos y estudió su hoja de servicio. Educación estándar, sin antecedentes militares, voluntaria civil, solo una joven dispuesta a ayudar,
que había aprobado los exámenes de ingreso y había sido asignada a su puesto. Había 14 humanos más programados para llegar durante el siguiente ciclo lunar. 14 más de estos seres adaptados a la gravedad, potencialmente superfuertes, que se creían cadetes normales. El comandante Trell chasqueó las mandíbulas una última vez y se dirigió a su oficina. Tenía informes que presentar, protocolos que revisar y una creciente sospecha de que el equilibrio de poder en la galaxia acababa de cambiar de una forma inesperada. Todo porque una cadete humana levantó una pesa con indiferencia con una mano. Todo porque lo que para todos era extraordinario era solo un martes más para ella. Humana, fascinante, aterradora y, en apariencia, absolutamente normal según sus propios estándares. La galaxia, reflexionó Trell, estaba a punto de volverse mucho más interesante. Habían pasado 3 semanas desde que Mirabos hizo su espectacular debut en la sala de entrenamiento, y la vida del comandante Trell se había vuelto considerablemente más complicada. Los informes de xenobiología habían llegado, sus 47.000 páginas, y leer la historia evolutiva de la Tierra le había provocado a Srill pesadillas. Pesadillas de verdad. Al parecer, los humanos descendían de cazadores perseverantes que perseguían a sus presas hasta que los animales morían literalmente de agotamiento. Sus ancestros sobrevivieron a eras glaciales, a depredadores con dientes del tamaño de dagas y a enfermedades que habrían aniquilado a la mayoría de las civilizaciones antes de que inventaran la rueda. Pero el verdadero problema no era la historia. El verdadero problema estaba frente a él ahora mismo. Señor, con todo respeto, no creo que esto sea necesario, decía el capitán Borian, con su cresta escamosa ondeando con agitación. El oficial sarkeyano había servido en la iniciativa durante 20 años y claramente no le gustaba que cuestionaran sus métodos de entrenamiento de combate. Mi currículo ha formado soldados excelentes durante 2 décadas. Su currículo, respondió Trell con paciencia, fue diseñado para especies que no evolucionaron en lo que equivale a una prisión de alta seguridad diseñada por un universo sádico. La cresta de Borian se aplanó. Eso no es justo para los humanos. ¿Justo para los humanos? Los 3 ojos de Trell parpadearon con incredulidad. Estoy preocupado por todos los demás. ¿Sabes qué pasó ayer en el entrenamiento de gravedad cero? Oí rumores. La cadete Bass lanzó accidentalmente a su compañera Centuri contra el techo. Estaba conteniendo sus golpes. Boran, la enfermería dijo que la pobre criatura dio 17 vueltas completas antes de golpear el acolchado. Borian se removió incómodo. Heridas, 3 tentáculos mentales rotos y una manada gravemente dañada. Los Centuri presentaron una queja formal sugiriendo que los humanos deberían ser clasificados como armas vivientes y restringidos de los ejercicios cuerpo a cuerpo. Parece extremo, ¿verdad? Trell mostró un video en su pantalla. Mira esto. La grabación mostraba la carrera de obstáculos, una brutal serie de muros, túneles y barreras diseñadas para poner a prueba la agilidad y la resistencia. El récord actual de finalización lo ostentaba un agente de las Fuerzas Especiales Draxianas y era de 8 minutos y 42 segundos. Meera apareció en la pantalla de pie en la línea de salida junto a otros 5 cadetes de diversas especies. La señal de salida brilló. Los demás comenzaron a trepar, gatear y luchar por el recorrido con visible esfuerzo. Meera simplemente corrió. Saltó sobre paredes que otros tuvieron que escalar. Corrió a toda velocidad por secciones donde sus compañeros apenas podían trotar. Cuando llegó a la cuerda para trepar, una sección que normalmente les tomaba a los candidatos 2 minutos completos de trabajo agotador. Subió tan rápido que la cámara apenas siguió su movimiento. En la cima, se detuvo por unos 3 segundos, luego se deslizó hacia abajo y siguió corriendo. El cronómetro en la esquina marcó 4 minutos, luego 5. Meera cruzó la línea de meta a los 5 minutos y 16 segundos. Ni siquiera respiraba con dificultad. Detrás de ella, el cadete en segundo lugar seguía luchando con la cuerda para trepar, jadeando y temblando. Borian miró fijamente la pantalla.
Eso es imposible. Eso es jueves, corrigió Trell. Y se pone peor. Después me preguntó si teníamos un curso más desafiante porque creía que este era un calentamiento. Cielos. En efecto. Trell apagó la pantalla. Entonces, ¿entiendes por qué necesito que rediseñes por completo el programa de entrenamiento? No podemos permitir que los humanos hospitalicen accidentalmente a sus compañeros, pero tampoco podemos impedir que alcancen su potencial. Es un equilibrio delicado. Borian se frotó la cresta pensativo. ¿Qué tal separarlos? Unidades de entrenamiento solo para humanos. Considerado y rechazado. El objetivo de la iniciativa es la integración de especies. Luchamos juntos. Entrenamos juntos. Además, los demás cadetes están aprendiendo valiosas lecciones sobre la humildad y la diversidad de capacidades en toda la galaxia. La lección es que todos son vergonzosamente débiles en comparación con las especies del mundo de la muerte. La lección es que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. Trell dijo con firmeza. Los Centuri son brillantes estrategas a pesar de su fragilidad física. Los coreanos tienen tiempos de reacción que avergüenzan a todos los demás. Y sí, los humanos son físicamente formidables. Cada especie aporta algo vital. Antes de que Borian pudiera responder, la puerta sonó. La asistente de Trell asomó sus pedúnculos oculares por la abertura. Comandante, disculpe la interrupción, pero tenemos un problema en la bahía de entrenamiento 7. Trell sintió un vuelco en el estómago. Por favor, dígame que no hay nadie más atrapado en el techo. No exactamente. Es la cadete Vaz otra vez. Ella es. Deberías verlo tú mismo. Encontraron la bahía de entrenamiento 7 en un caos controlado. Una multitud de cadetes e instructores se había reunido alrededor de algo, sus voces creando un murmullo de conversaciones animadas. Trell se abrió paso entre el grupo, seguido de cerca por Borian. En el centro de la bahía, Meera estaba junto a un mecha de carga. Estas máquinas estaban diseñadas para mover equipo pesado y carga capaz de levantar hasta 2 toneladas. El mecha contenía un enorme contenedor de suministros de entrenamiento que necesitaba ser trasladado al nivel de almacenamiento superior. Excepto que el mecha estaba roto. De vez en cuando saltaban chispas de su panel de control y el contenedor permanecía inmóvil en sus garras. ¿Qué pasó?, exigió Trell. Uno de los oficiales de logística, un tipo nervioso y espinoso, dio un paso al frente. El motivador del mecha falló. Señor, pérdida total de energía. Mantenimiento dice que tardarán 4 horas en traer una unidad de reemplazo. Y necesitamos estos suministros para la sesión de la tarde. Así que, llame a otro mecha. Están todos en uso, señor. Día de inventario de toda la estación. Por eso este se retrasó de su programa de mantenimiento. La antena del oficial bajó en señal de disculpa. Estaba explicando la situación a los cadetes cuando el cadete Vaz hizo una sugerencia. Trell se giró lentamente para mirar a Meera, que observaba el contenedor con la misma expresión calculadora que había mostrado durante su prueba de evaluación. ¿Qué clase de sugerencia? Cree que puede cargarlo, dijo débilmente el oficial de logística. Para nada, intervino Borian de inmediato. Ese contenedor pesa casi 800 kilogramos. Incluso para un humano, es absurdo. Meera levantó la vista, vio a Trell y saludó alegremente. Comandante, le estaba diciendo al oficial Plax que podía ayudar. Antes competía en levantamiento de pesas en casa. Esto no pesa mucho más que mi récord personal. ¿Su récord personal era de 800 kilogramos? Preguntó Trell con voz débil. Bueno, 795, pero estaba teniendo un mal día. La gravedad de la estación es, de hecho, más ligera que la estándar de la Tierra, así que esto debería ser más fácil, si cabe. La multitud se había quedado en completo silencio. Cada ojo, tallo y sensor óptico se centraba en el pequeño humano que discutía con indiferencia cómo levantar 3/4 de tonelada como si fuera una molestia menor. Esto es una locura, murmuró Borian.
Hoy es jueves, respondió Trell, porque al parecer esa era su vida. Ahora, cadete Bass, si se lesiona intentando esto, lo asignaré personalmente a limpiar unidades de reciclaje de residuos durante el próximo mes. Entendido, señor, sonrió Meera. Pero no me haré daño. Conozco mis límites. Se acercó al contenedor mientras el oficial de logística soltaba con cuidado las garras mecánicas. El contenedor se posó sobre una plataforma reforzada con un golpe sordo que hizo estremecer a varios observadores. Meera lo rodeó una vez, examinando los asideros. Probó su agarre, giró los hombros y dio varias vueltas profundas. Respiraciones. Luego dobló las rodillas, rodeó la base del contenedor con los brazos y lo levantó. El contenedor subió lenta y temblorosamente, pero subió. El rostro de Meera mostraba una tensión real, sus músculos se marcaban con fuerza, la mandíbula apretada, pero logró llevar el contenedor a la altura de la cintura y lo sostuvo allí, ajustando su agarre. ¿Dónde lo necesitas?, preguntó apretando los dientes. El oficial de logística parecía incapaz de hablar, así que Trell respondió. Nivel de almacenamiento subiendo esas escaleras. 20 metros. Meera asintió una vez y comenzó a caminar. Cada paso era medido, cuidadoso, pero se movió. La multitud se apartó frente a ella como si fuera una especie de desfile militar. Todos demasiado aturdidos como para hacer otra cosa que mirar fijamente. Llegó a las escaleras. Trell contuvo la respiración mientras subía el primer escalón, luego el segundo. El contenedor se balanceó ligeramente, pero permaneció seguro en su agarre. Paso a paso, subió. Tardó quizás 2 minutos que parecieron 2 horas, pero llegó a la cima. Aquí, gritó. Perfecto. El oficial de logística logró. Chirrido. Meera dejó el contenedor con cuidado, estiró la espalda y bajó corriendo las escaleras como si acabara de terminar un agradable ejercicio de calentamiento. Al llegar abajo, estallaron aplausos dispersos. Titubeantes al principio, luego cada vez más fuertes. Incluso Borian chasqueaba las garras en el gesto sarkeliano de respeto. Meera parecía confundida por la atención. No fue para tanto. Me alegro de ayudar. Para nada, repitió Srill aturdido. Claro, claro. Solo otro día. La multitud comenzó a dispersarse. Los cadetes se dirigían a sus siguientes sesiones de entrenamiento con mucho de qué hablar. Trell notó algo interesante al irse. Varios cadetes no humanos se habían acercado a Meera, haciéndole preguntas sobre su técnica, su entrenamiento en casa, su planeta. Ella respondió con entusiasmo, bromeando, tranquilizándolos. El miedo y la intimidación iniciales se estaban desvaneciendo, reemplazados por curiosidad y camaradería. Eso era bueno. Eso era lo que necesitaba la iniciativa. Borian se movió para pararse junto a Srill. Creo que estoy empezando a entender. Oh, los humanos no solo son fuertes físicamente. Mírala. Podía dominar a sus compañeros, intimidarlos, dominar a todos con sus habilidades. En cambio, es amigable, servicial, casi se disculpa por sus capacidades. Eso no es fuerza física. Eso es carácter. Trell observó a Meera demostrar una técnica de estiramiento a un cadete corgellano que había tenido problemas con los ejercicios de flexibilidad. La Tierra no solo produjo supervivientes. Produjo una especie que aprendió a ser amable a pesar de vivir en constante peligro. Tal vez por eso sí que es aterrador si lo piensas. Casi todo lo humano lo es. La tarde transcurrió con el programa de entrenamiento habitual. Simulaciones tácticas, calificación de armas, simulacros de respuesta a emergencias. Trell hizo sus rondas, observando a diferentes grupos y tomando notas. Estaba revisando una actuación particularmente impresionante de un equipo de planificación estratégica Centauri cuando sonó su comunicador. Comandante, alerta prioritaria desde la plataforma de atraque 3. Las mandíbulas de Trell chasquearon con irritación. ¿Y ahora qué? La lanzadera de carga realizó un aterrizaje de emergencia.
El tren de aterrizaje falló al acercarse. La nave está estable, pero está atrapada en un ángulo incómodo. La tripulación no puede salir de forma segura y el equipo de servicios de emergencia está a 20 minutos. Solicitan asistencia inmediata. Voy en camino. Llegó a la plataforma de atraque y se encontró con una escena de pánico controlado. La lanzadera había aterrizado mal, inclinada 40 grados con la escotilla de salida encajada contra un pilar de soporte. A través de la ventana, Trell pudo ver a 3 tripulantes claramente conmocionados, pero ilesos. No podemos abrir la escotilla sin desestabilizar potencialmente la nave, explicó frenéticamente el supervisor de atraque. Si se desplaza, podría romper las celdas de combustible. Así que esperamos a los servicios de emergencia, dijo Trell. Uno de los tripulantes es un geliano. Su especie necesita recalibrar su presión interna cada 6 horas o corre el riesgo de sufrir complicaciones médicas graves. Ya se les ha pasado la fecha límite. Trell maldijo en 3 idiomas a la vez. Claro que nada podría ser sencillo. Comandante, gritó una voz familiar. Meera llegó corriendo, todavía con su uniforme de entrenamiento, aparentemente tras haberlo seguido desde el área de ejercicios. Escuché la llamada de emergencia. ¿Puedo ayudar? A menos que puedas levantar una lanzadera de 5 toneladas, no creo que Trell se detuviera. Miró a Meera, miró la lanzadera, volvió a mirarla. En realidad, esa no es una sugerencia seria. Es una locura, incluso para los estándares humanos. ¿Cuánto necesita moverse?, preguntó Meera, estudiando la situación. El supervisor de atraque mostró un esquema. Si pudiéramos levantar el costado de babor unos 30 cm y desplazarlo 15 centímetros a estribor, la escotilla se despejaría. El pilar, pero la lanzadera pesa 4,8 toneladas, y el ángulo hace que el apalancamiento sea casi imposible. Meera recorrió la lanzadera, examinándola desde múltiples ángulos. Comprobó el casco en varios puntos, comprobando su estabilidad. Luego se colocó a babor, cerca del puntal de aterrizaje. «Cadete Bass», advirtió Trell. Esto supera incluso sus capacidades demostradas. Probablemente, admitió Meera. Pero esos tripulantes necesitan ayuda ya. No en 20 minutos. Al menos puedo intentarlo. Apretó las piernas, colocó las manos en la parte inferior de la lanzadera y empujó. Al principio no ocurrió nada. La lanzadera permaneció firmemente encajada, pero Meera ajustó su postura, respiró hondo varias veces y empujó con más fuerza. Le temblaron los músculos de las piernas, le temblaron los brazos, el sudor le cubrió la frente y la lanzadera se movió, solo 1 centímetro, luego 2. El metal crujió en protesta. Meera emitió un sonido que era mitad gruñido, mitad grito, y dio un último empujón explosivo. La lanzadera se elevó, se movió y adoptó una nueva posición. La escotilla estaba ahora al menos a 40 centímetros del pilar. Meera se tambaleó hacia atrás, respirando con dificultad, y se sentó pesadamente en la cubierta. «Sáquenlos rápido. No creo que pueda volver a hacerlo». El supervisor de atraque se apresuró con un equipo, abriendo la escotilla manualmente. Los 3 ocupantes de la lanzadera salieron a toda prisa, agradecidos, y el galiano se dirigió de inmediato a una estación de calibración de presión. Trell se agachó junto a Meera. «¿Estás herida?» «Solo cansada», jadeó. «Y definitivamente me torcí el hombro, pero estaré bien». Salieron. «De acuerdo. Todos están a salvo gracias a ti». Meera sonrió con cansancio. «Bien. Eso es bueno». Los médicos llegaron momentos después, insistiendo en examinar a Meera a pesar de sus protestas. Confirmaron una distensión muscular leve, le recetaron descanso y un tratamiento regenerativo, y la miraron como si fuera un espécimen biológico fascinante, lo que Trell supuso que era. La noticia del incidente se extendió aún más rápido que la historia de la sala de entrenamiento. Al anochecer,
Todos en la estación habían oído alguna versión del relato. El humano que levantó una lanzadera, el cadete que salvó a la tripulación, el guerrero del mundo de la muerte que también resultó ser increíblemente valiente y un poco loco. Trell se encontró en su oficina esa noche, mirando protocolos actualizados que nunca serían suficientes, leyendo informes que usaban constantemente palabras como sin precedentes y extraordinario. Su puerta sonó. «Pase». Meera metió el brazo con una férula, pero por lo demás parecía sana. «Disculpe la molestia, comandante. Quería disculparme». «¿Disculparse?» Las mandíbulas de Trell chasquearon con confusión. «¿Por qué?» «Por causar tantos problemas. Sé que he complicado las cosas. La atención especial, los cambios de protocolo. Que todos me trataran de forma diferente. Solo quería encajar y hacer mi parte». Trell se reclinó en su silla, estudiando a este joven extraordinario. «Cadete Bass, ¿sabe lo que he aprendido en 3 semanas con humanos en mi programa de entrenamiento? Que somos un problema. Que hemos estado cómodos durante demasiado tiempo. La iniciativa ha operado bajo ciertas suposiciones durante generaciones. Suposiciones sobre lo posible, sobre los límites físicos, sobre la naturaleza de la fuerza y el coraje. Tu gente ha desafiado cada una de esas suposiciones simplemente por existir». Meera parecía insegura. ¿Es eso bueno? Es necesario. Crecer requiere incomodidad. Tu presencia aquí y la de otros humanos nos obliga a evolucionar nuestra forma de pensar. No estás interrumpiendo la iniciativa, la estás mejorando. Todavía me siento mal por los Centauri que lancé al techo. Se han recuperado y han solicitado volver a colaborar contigo. Al parecer, la experiencia les resultó estimulante una vez que los analgésicos hicieron efecto. Meera rió, luego hizo una mueca cuando el movimiento le sacudió el hombro. «Así que no me van a expulsar. Cadete Bass, estás justo donde debes estar. Aunque estoy implementando cursos obligatorios de regulación de la fuerza para todo el personal humano. Necesitamos enseñarte a coexistir con seres que no están construidos como tanques vivientes». «Es justo». Trell se puso de pie, moviéndose alrededor de su escritorio. «Salvaste 3 vidas hoy. Lo hiciste sabiendo que podrías lastimarte sin dudarlo porque era lo correcto. Eso es lo que la iniciativa necesita. No solo fuerza, sino sabiduría y compasión para usarla correctamente». «Gracias, señor». La expresión de Meera se iluminó. ¿Significa esto que puedo volver al entrenamiento regular después de que el médico te dé el alta? Sí, aunque sospecho que el entrenamiento regular tendrá que redefinirse en tu caso. Después de que Meera se fuera, Trell volvió a sus informes. 14 humanos más habían llegado hoy. Las evaluaciones preliminares mostraron capacidades similares a las de Meera, con un individuo aparentemente incluso más fuerte. Todos necesitarían integración, entrenamiento y una supervisión cuidadosa. Su calma resonó. El rostro del capitán Borian apareció en la pantalla. «Comandante, he terminado los protocolos de entrenamiento revisados. No vas a creer algunos de los escenarios que tuve que considerar. Pruébame. ¿Qué pasa si un humano necesita rescatar a alguien de un edificio derrumbado? ¿Qué pasa si lleva una armadura servo diseñada para los niveles de fuerza draxianos? ¿Qué pasa si aplasta accidentalmente el equipo durante el mantenimiento de rutina? Tengo 47 contingencias diferentes aquí. Envíamelos todos. Los revisaremos por la mañana. Hay una cosa más. He estado viendo las imágenes de hoy y se me ocurrió una idea. Hemos estado pensando en los humanos como potencias individuales. Pero, ¿y si los integráramos en equipos de especies mixtas? Los humanos aportan fuerza bruta y resistencia. Los Centauri proporcionan planificación estratégica. Los Corgellianos proporcionan respuesta rápida. Los Arqueelianos aportan experiencia de liderazgo. Cada especie compensa las limitaciones de las demás. Las mandíbulas de Trell chasquearon en señal de aprobación. Ahora piensas como un oficial de iniciativa. Redacta una propuesta. Ya empecé.
Tras terminar la llamada, Trell se permitió un raro momento de optimismo. Sí, los humanos eran fuertes. Sí, eran abrumadores. Sí, provenían de un planeta que parecía diseñado para crear a los supervivientes más formidables de la galaxia, pero también eran amables, serviciales, con ganas de aprender y servir junto a seres completamente diferentes a ellos. No veían su fuerza como algo superior. La veían como una herramienta para ayudar a los demás. Esa era la verdadera lección. No es que los humanos fueran peligrosos, aunque ciertamente podían serlo. La lección fue que la Tierra había producido una especie templada por las dificultades hasta convertirse en algo extraordinario, lo suficientemente fuerte como para afrontar cualquier desafío, pero lo suficientemente amable como para preocuparse por aquellos más débiles que ellos. Dentro de 3 meses, los primeros equipos de especies mixtas se graduarían. Los humanos servirían junto a los Centuri, los Corgellanos, los Draxianos y todas las demás especies miembros de la iniciativa. Protegerían la paz, responderían a las emergencias y mostrarían a la galaxia lo que era posible cuando seres diversos trabajaban juntos. Y todo comenzó con un cadete humano que levantó una pesa con una mano con indiferencia. El comandante Trell revisó el expediente de Meera una vez más y añadió: la elogió por su excepcional servicio y autorizó su progresión al entrenamiento avanzado. Luego abrió los archivos de los otros 14 humanos y comenzó el proceso de comprender a cada individuo único. La galaxia estaba cambiando, creciendo, evolucionando. Y por primera vez en 60 ciclos, Trell estaba genuinamente entusiasmado con lo que vendría después. Fuera de su ventana, la estación BMAC orbitaba serenamente en el vacío. Dentro de sus salas, seres de una docena de mundos aprendían a trabajar juntos. Y en algún lugar de los aposentos de entrenamiento, un humano de la Tierra probablemente estaba haciendo algo que le proporcionaría otro informe que presentar. No lo haría de otra manera.